Gracias, Carlos, mi almirante. Buenas noches, queridos visitantes y radioescuchas. Un gran saludo para todos ustedes. Vamos a tocar un tema interesantísimo. Ha sido tocado muchas veces. Mucha gente de nuestra generación conoció perfectamente al almirante Merino, pero los nuevos jóvenes que comienzan a recibir informaciones históricas de pronto bastante torcidas no lo conocen. O si conocen, conocen imágenes muy distorsionadas. Así que es muy interesante, Carlos, que se hagan estos programas de radio rememorando personajes ilustres de nuestra institución y de Chile entero, porque el almirante salió fuera de los márgenes de la institución, llegó a presidir la Junta de Gobierno y provocó de repente remesones incluso a nivel mundial cuando planteó el tema de las 200 millas. Eso lo vamos a conversar enseguida. El almirante nace en La Serena en 1915, su nombre de comienzo de siglo. Hijo de marino, de don José Toribio Merino Saavedra, que a su vez hijo de José Toribio Merino, que se me escapa el apellido del abuelo. Así que son tres José Toribio Merino marinos. Su padre llegó a ser comandante en jefe de la Armada de Chile. Su hermano Carlos también quería ser marino, pero su padre le dijo suficiente con uno que esté en la marina. Así es que tú, Carlos, vas a estudiar otra carrera. Y Carlos finalmente estudió ingeniería. Ambos concurrieron a una especie de colegio pequeño que instaló una empresa inglesa en Las Salinas. Su kinder lo cursó en el English Grammar School de Las Salinas, así se llamaba, donde a muy corta edad él y su hermano comienzan a aprender inglés. De allí, el año 1924 es matriculado en primera preparatoria, como se llamaba en ese tiempo, en Los Padres Franceses, donde también empieza a estudiar el idioma que a él le gustaba, que era el francés. Luego, a raíz de las destinaciones de su padre, se van a Europa, donde él, el año 1927, junto con su hermano, son internados en Londres, en la Sagesse Convent. Allí logra un muy buen dominio del inglés, del francés y del latín. Esto del latín es bien interesante porque el almirante muchas veces en sus declaraciones, en sus entrevistas, muestra un acabado conocimiento de filósofos griegos. Y bueno, y él leía latín. El año 1929, nuevamente por transbordo, es matriculado en The American High School de París. El almirante comenta en una de sus entrevistas que siempre le estará agradecido a su padre por haberle inculcado una educación cosmopolita. Y el dominio de estos dos idiomas importantísimos en la época, hoy día ya más, sobre todo el francés, está más venido a menos, por decir algo respetuoso por el francés, que me encanta. Pero es un idioma que ha ido en retroceso, el inglés todavía permanece. Le permitieron al almirante tener, y según sus propias palabras, tener un desarrollo cultural bastante amplio, que lo va a demostrar permanentemente en sus decisiones. Finalmente vuelven a Chile y en el año 1930 el almirante postula a la Escuela Naval. Dicen por ahí, no he verificado el dato, pero se los comento porque dicen por ahí que postularon juntos a la Escuela Naval él y el general Pinochet y que ambos fueron rechazados. Él, el almirante Merino, fue rechazado por bajo conocimiento sobre historia de Chile. Y obvio, había sido educado en el extranjero. Entonces él dice, volví a los padres durante todo un año, me preocupé de estudiar aquello que me había fallado para mi postulación y al año siguiente postula nuevamente y ahí sí él es aceptado en la Escuela Naval Arturo Prat. Sus comentarios de la escuela, la vieja escuela, la Blanca Casona, que están en la subida Paseo 21 de Mayo, donde está actualmente el Museo Marítimo Nacional. Allí cursa el almirante sus años de cadete. Bueno, ahí él manifiesta que su vocación, el almirante tiene un artículo muy interesante sobre la vocación que se lo dicta a jóvenes cadetes listos a egresar ya como guardia marina. Muy interesante, me lo leí completo ahora a raíz de estar preparando este pequeño comentario.
A él le interesa mucho el tema de la vocación y comenta varias orígenes de donde podría nacer la vocación de un ser humano. Y una de ellas es el caso de él, una fuerte y gran admiración por su padre. Fuerte y gran admiración por su padre. Nosotros conocemos personajes de la política que se vanaglorian de tener aversión por su padre, e incluso después de que ese padre los ha criado, dejarlo en total y absoluto abandono. Me imagino que algunos de ustedes se darán cuenta a quién me refiero, no lo voy a nombrar, no quiero hacerlo, pero la gente que tiene aversión por el padre se construye como una extraña persona respecto de lo que es el respeto a la autoridad, a ejercer la autoridad, porque el padre es un símbolo de autoridad dentro de la familia, o era. Así es que cuando él manifiesta esa gran admiración por su padre, y además él dice, el hecho de haber sido criado en poblaciones navales, donde el cabo González, el marinero tanto, el sargento, el teniente, el capitán, para él era tan habitual el lenguaje, las costumbres, el arriar el pabellón a las 6 de la tarde, todas esas cosas para él eran como parte de su vida ya. Entonces entrar a la marina era como continuar con su vida. El almirante egresa el año 1935 y junto con él, en el listado que aparece del curso del almirante, también don Patricio Carvajal y don Ismael Huerta, por todos nosotros por lo menos conocidos. Estos dos oficiales van a acompañar al almirante durante el 11 de septiembre del 73 y posteriores años, compañeros de curso. En la Marina, para los que no son marinos que nos están escuchando, en la Marina el compañero de curso, el contingente, como le dicen algunos, aquel que se duchó en la misma ducha fría con uno, el que comió el mismo pan duro si hubo necesidad, el que pasó frío, el que, etcétera, 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 es como un hermano naval. Es una relación de amistad profunda. No es superficial, es profunda. Son personas que a uno lo acompañan hasta el cajón. Yo estoy retirado hace ya 20 años y me sigo reuniendo con mis compañeros de curso porque es una necesidad saber de ellos, ser visitado por ellos, visitarlos, ayudarlos en su enfermedad, ser ayudado en mi enfermedad. Eso es muy especial. Entonces, estos dos oficiales que estaban con él, estoy cierto que fueron su sostén, su soporte, más allá de lo netamente institucional, su soporte emocional muchas veces, yo creo. Yo creo. El almirante era un hombre duro, era un hombre que se había formado, bien formado. Así es que no flaqueaba frente al desafío. Hay algunas cositas que les voy a comentar aquí que dan cuenta de su personalidad y su forma de ser. Cuando hacen un comentario de su egreso, dice que por situaciones de economía y que el poder político estaba en desacuerdo, que los buques chilenos navegaran al extranjero, se le había negado a la Esmeralda zarpar hacia el extranjero. Perdón, no la Esmeralda, el buque escuela, el buque, la Esmeralda llega al 53, estoy corrido de años, así es que, pero el buque que iba a ser la comisión de viaje e instrucción de los guardiamarinas, que era un petrolero, ahora sí recuerdo, no, se había negado por situaciones de dinero. Y era tan falsa la razón que justamente después de hacer un análisis un poco más serio, se autoriza la navegación y zarpan a Estados Unidos. Pero en ese comentario que habla el almirante, cuando dicen cuál iba a ser el track que iban a tener ellos, habla del Gran Triángulo. Y el Gran Triángulo era Valparaíso, Pascua, Arica. Valparaíso, Pascua, Arica, el Gran Triángulo. Si nosotros nos adelantamos un poco en el tiempo y recordamos al otro almirante, don Jorge Martínez Buch, él habla del triángulo Punta Arenas, Pascua, Arica, los hitos uno, 2 y 3 de su interesantísima tesis de la oceanopolítica. Espero que en algún momento tengamos un programa como este para hablar de ese otro gran almirante que vale la pena presentárselo a los jóvenes y a las personas que hoy día son los dueños de Chile o los dueños transitorios de Chile. Es bueno saber que este país fue construido por personas que lo amaron intensamente. Así que ya el almirante Merino en ese gran triángulo estaba pensando ya estaba pensando en la tesis que posteriormente el almirante Martínez la presenta brillantemente. El almirante Merino, por ejemplo, dice, Chile no es largo y angosto, es largo y oceánico. Entonces, ahí está mostrando que de la orilla del mar, perdón, de la orilla del continente hay algo más que es chileno.
Así es que, bueno, cuando llegan a Estados Unidos, el año 1936, él comenta algo bastante jocoso. El año 1936, llegando a Estados Unidos, conocen la Coca-Cola, que te habían escuchado nombrar porque Chile tenía una economía bastante cerrada a las importaciones y entre ellas no había entrado la Coca-Cola, que había sido fundada en 1880 y algo, 90 por allá. Pero en 1936 recién conocen, y él y su dotación y sus compañeros de embarco, conocen la famosa Coca-Cola. El año 37 es destinado a dotación al acorazado La Torre. Y allí él se ofrece voluntario para realizar una comisión de exploración al seno del Almirantazgo, donde tiene que cruzar la cordillera de Darwin. El comentario que el almirante hace respecto de esta comisión es extraordinario. Es extraordinario. Se produce un accidente donde casi pierde la vida un oficial de ejército que formaba parte del equipo. Un caballo cae desde cerca de 20 metros a un acantilado y hay que matarlo. Eh, Pasan un frío tremendo, tremendo, tremendo. 5 grados bajo cero y con la muerte del caballo ese que se accidenta se va todo lo que ellos tenían para abrigarse. Realmente estuvieron al borde de la muerte. Y él relata con una entereza, con una tranquilidad, con una decisión absoluta de cumplir la orden que se le había dado. Y por supuesto lo logran con éxito. Pero fíjense bien, el almirante se ofrece voluntario. Fíjense bien. El año 1942, pocos años de la Segunda Guerra Mundial, se es destinado al Cabrales y lo mandan en comisión al Faro Evangelistas. Y se desplaza el buque y hay mal tiempo, por lo tanto tienen que esperar tiempo para poder sacar a un farero que estaba muy enfermo, estaba grave. Y permanecieron allí y de pronto llega un mensaje para el teniente de haber sido, teniente Merino, informándole que había muerto su padre. Curiosidad del destino. ¿Y por qué se los digo? Porque muchos años atrás, su padre, el que había fallecido, estaba en el faro Evangelistas. Y allá le llegó un mensaje diciéndole que su padre, el abuelo de Almirante Merino, había fallecido. Qué curiosidades del destino, de la historia, de la biografía de los seres humanos. O sea, él pasó exactamente por lo mismo que había pasado su padre. Conocer la muerte en el fin del mundo. El faro evangelista está en la entrada del canal, Estrecho, mi memoria no está tan buena, el pero está a la estrecho. entrada de uno de los canales del sur y es un faro muy, muy, muy especial. Faro al fin del mundo, le pusieron por ahí en una novela o algo que escribieron de él. Así es que, cosas curiosas, cosas curiosas. El año 1943 se titula, obtiene su especialidad de artillero y nuevamente transbordado en la torre. Y aquí, el año 44, nuevamente este curioso oficial se ofrece voluntario para irse a Estados Unidos a embarcarse en un buque de guerra de Estados Unidos. Estamos en el año 44, no estamos en un año cualquiera. Y se le autoriza y él pasa a ser dotación del crucero Raleigh de 8.000 toneladas de respeto, donde le llama mucho la atención que estos cruceros están comandados por oficiales de reserva naval. Estos oficiales de reserva naval, dice el almirante, son llamados al servicio, se les hace un reacondicionamiento de 3 a 4 meses y se les entrega el mando de un buque de guerra para ir a la guerra. Fíjense usted que muchos, muchos años más tarde, el año 73, 74, el almirante Merino impulsa la idea de formar un curso de aspirantes navales, donde llaman también a jóvenes universitarios a vestir uniforme y con 2 años de instrucción se les entrega el grado de oficiales. Si sumamos 74 más 2, 76, segunda promoción 75 más 2, 77 y tercera promoción 76 más 2, 78, en tres oleadas, en 3 generaciones, el almirante Merino tenía una cantidad cercana a la centena de oficiales disponibles para un posible conflicto con Perú. ¿Habrá sacado él la idea de los norteamericanos que llamaban a estos oficiales y con una
un entrenamiento fuerte de muy breve tiempo, lograban formar oficiales, pero a él le llama la atención eso. Dice, ¿cómo oficiales de reserva son comandantes de los buques? Y claro, tenían tantos buques que necesitaban comandantes. Y estos oficiales dieron un excelente resultado. Dieron un excelente resultado. ¿Por qué me llama la atención? Porque soy egresado del curso de aspirante. O sea, esta creación del almirante Merino coincidió con el tiempo en que yo tenía que hacer el servicio militar y lo hice y me invitaron a quedarme en el curso de aspirante naval y me quedé, como, como varios otros. Otra cosa interesante del almirante es que él pide formar parte del Departamento de Control de Averías. ¿Y por qué pide esto el almirante? Porque en Chile todavía no existía el concepto de control de averías. Entonces el almirante, siendo joven oficial, dice, aprendo control de averías y después traslado ese conocimiento a la Marina de Chile. Y así fue. Y así fue. Al retorno del almirante, escribe el primer manual de control de averías de la Armada de Chile. Y no solamente eso, hace exactamente lo mismo con la Central de Informaciones de Combate, la tan conocida por nosotros CIC. Para los radioescuchas, la CIC, Central de Informaciones de Combate, es un pequeño departamento en el buque que contiene los aparatos electrónicos suficientes para recibir toda la información de lo que está ocurriendo alrededor del buque. Y ese es el ente que asesora al comandante en el caso de un combate de su unidad. Bueno, eso lo trajo el almirante Merino desde Estados Unidos. Lo instaló en Chile y de ahí se propagó a todos los buques de guerra. Todos tienen centrales de informaciones de combate. Así que muy interesante. El año 1951 lo mandan a Estados Unidos porque iban a recibir al CL O'Higgins para traerlo a Chile. Allí llegaron con muy escasa dotación, tuvieron que trabajar muchísimo. El almirante en su memoria se queja de que hubo ahí un error en cuanto al cálculo de la dotación. Así que fueron momentos difíciles, pero aún así cumplieron con su misión y sacaron el buque de su merecido descanso que tenía después de haber terminado la Segunda Guerra Mundial y lo reactivaron para traerlo a Chile con el nombre de nuestro prócer de la independencia. Algo interesante que quise recoger del almirante para comentárselo a ustedes, estamos dentro de la hora, pero todavía me quedan unos minutos, es que el almirante conoce a doña Margarita Riofrío el año 1951 en octubre, y 5 meses después se estaban casando. Fue un pololeo y noviazgo. En ese tiempo había un pololeo primero y después un noviazgo. Eran dos etapas que se hacían antes de casarse las personas. Ahora no sé cómo es, pero creo que se juntan. En ese tiempo no. Nos casábamos. Él conoce a la señora Margarita y 5 meses después, tan solo 5 meses, se casan. Tengo el honor y el gusto de haber conocido a la señora Margarita y puedo entender al almirante Merino de por qué se enamoró de ella. Era una mujer extremadamente dulce, una mujer admirable, maravillosa. Puedo aburrirlo con todos los adjetivos que podría decir de ella. Una señora maravillosa. Bueno, el almirante Merino es el gestor del 11 de septiembre. Y tal como adelantó el almirante Beas, él no era el comandante en jefe de la Armada, pero mi almirante, yo quiero sumar al comentario suyo que el almirante Montero, que era el comandante en jefe de la Armada en propiedad, había presentado su renuncia, que no alcanzó a ser cursada, pero el almirante Montero había presentado la renuncia. Así es que, de alguna manera, el almirante Merino sentía que estaba a punto de ser nombrado comandante en jefe de la Armada por el señor Allende. Luego, dentro de la Junta, asume actividades dentro del Poder Legislativo, de hecho es el jefe del Poder Legislativo, donde se realiza una brillantísima tarea. No se emiten leyes, obviamente, porque no se podían emitir leyes, no había Congreso, no había Senado, no había Cámara de Diputados, pero sí decretos leyes. Y a veces en forma jocosa, yo he dicho, podríamos sumar todos los decretos leyes que escribieron la gente de la Junta de Gobierno Militar, sumarlos, sumar los sueldos de todas esas personas que generaron estos decretos leyes y sacar la cuenta de cuánto le costó a Chile cada decreto ley que hizo el grupo que dirigía el almirante Merino. ¿Cuánta plata le costó cada decreto ley que estaban funcionando y llevan más de 20 años? ¿Y cuánto cuesta una ley ahora? Me gustaría hacer ese cálculo. ¿Cuánto cuesta en pesos, en sueldos, sacar una ley?
hoy día con el sistema político actual y compararlo con cuánto nos costaba, eran decretos leyes que funcionaban. Las leyes que tenemos hoy día, hay leyes que son tristemente desarrolladas porque son emitidas y no funcionan. El almirante hace un comentario al respecto, dice, nosotros no podíamos ejercer una tiranía con los decretos leyes, nos asesorábamos, escuchábamos a las personas, analizábamos la situación desde distintos puntos de vista para luego hacer un decreto ley que realmente se ajustara a la realidad de lo que necesitaba el pueblo chileno. El trabajo legislativo del almirante con todo el equipo que tenía fue excelente, fue brillante y reto a cualquiera a que lo verifique. Extraordinario porque se hacía con toda seriedad, con responsabilidad y por sobre todo, y él lo repite muchas veces y yo lo repito con muchas ganas, con amor a la patria, por amor y respeto al pueblo chileno. Concluyo esta breve semblanza del almirante diciéndole a todos los que escuchan que el almirante fue pintor, pintaba al óleo. Tengo el gusto de conocer varias de sus obras. Fue fotógrafo por afición, motociclista. Él era parte del Valparaíso Motoclub. Una vez estuve con ellos por allá y se recordaban con mucho cariño a los viejos del almirante Merino. Y fue estrecho colaborador de bomberos del puerto y ayudaba muchísimo. Hay una anécdota muy simpática que llega la bomba y le dice cuántos números llevan vendidos. Y le dicen, llevamos tantos números, pero ¿cómo tan poco? Lo dice, preste para acá un tronario. Y sale de uniforme el almirante, sale de uniforme a la calle y está tratando de vender números hasta que de repente viene un oficial de uniforme. Entonces el almirante lo detiene y le dice, oiga, compre números para los bomberos. A su orden, mi almirante. Y le dice, deme tres. ¿Cómo que tres? El talonario. Tenemos que ayudar a los bomberos que arriesgan su vida por nosotros. Así que le vende un talonario. Y después vino otro. Vendió como 30 talonarios. Obviamente que vendió más que todo el resto. Pero con esa forma que él tenía de hacer las cosas. En otra oportunidad, y aquí con esto voy a cerrar porque obviamente el tiempo ya me pilló, pero es apasionante hablar de él. En otra oportunidad llegaron los carabineros escolta, la escuela de armamento, el almirante Merino estaba de uniforme, y uno de los oficiales de escolta con una BMW preciosa la dejó con la llave puesta. Y cuando el almirante Merino se iba retirando, simplemente se sacó la gorra, se subió a la moto del carabinero, le echó a andar y se fue a su casa a Reñaca. Así que ahí venía desesperada la comitiva con un carabinero de mochila, doblando bancada en una moto, a recuperar su moto que se la había llevado al almirante Merino. De ahí, entre todos los oficiales encargados de motoristas, dijeron, oye, cuando esté el almirante Merino, cuidado con la llave. Y bueno, y no puedo dejar de comentar su faceta más simpática, que mucha gente lo recuerda por sus martes de Merino, donde hizo varias declaraciones que sacaron mucha roncha a raíz de situaciones que se vivieron, por ejemplo, con el partido de fútbol con Brasil, y el almirante dijo que esa era la consecuencia de ir a jugar a un país de primitivo. Y cuando se le habló de la gente en Bolivia por otro problema, habló de ahí los famosos auquénidos metamorfoseados, que habían aprendido a hablar pero no a pensar. Tremendo problema que se produjo con Cancillería, que se, ¿cómo podía decir eso? Y el almirante lo hacía ironizando, lo hacía a modo de broma. Y la última, que era que para él una persona que era terrorista era un humanoide, porque tenía cuerpo de persona, tenía pelo de persona, cara de persona, pero no tenía alma, porque no podía ser que una persona colocara una bomba en un hospital donde había niños. Así es que eso llamaba mucho la atención, mucho la atención. Es un hombre muy irónico, muy simpático, de un sentido del humor bastante perspicaz. Eh, yo diría que si nos lo comparamos con el hombre de campo, el guaso pícaro. Ese era el almirante Merino, un gran marino y un gran patriota y un gran católico. Él nombra con mucho cariño y en muchas oportunidades a nuestro Padre Creador, pero también a nuestra Santísima Virgen, cosa que a todos los que servimos bajo sus órdenes siempre nos impregnó de mucho optimismo. Sabíamos que nuestro líder era un hombre iluminado por Dios. Y así entonces nosotros podíamos prestar servicio en nuestra institución con toda tranquilidad porque éramos dirigidos por un hombre bueno.